Política. Eso de lo que todos hablan, pero a su vez parece que nadie quiere tomar partido. Un concepto arraigado directamente a la humanidad desde sus propios estadios tribales, pero que hoy derivó en un debate interminable sobre las dimensiones de su campo de acción. Por un lado, tenemos a quienes entienden a la política como todas aquellas prácticas que rigen las formas de relaciones de poder entre individuos. Y por el otro lado, los grupos cuya concepción de la política solo se limita a lo referente al Estado y a la participación ciudadana. Mismos grupos que, hablando de estos últimos y siendo testigos de los malos vicios ya normalizados por la burocracia, se desencantaron casi completamente del ejercicio político, aunque de todas formas sigan haciendo política. ¿Por qué? Bueno, de ellos vamos a conversar. Bienvenidos a todos una vez más a Café Kioto. Si hay algo que nos diferencia como especie del resto de los animales de este planeta es nuestra capacidad de crear complejos entramados lingüísticos para comunicarnos entre nosotros. No es que otras especies no puedan hacerlo, pero sí somos los únicos que poseen y emplean el lenguaje hablado con estructuras formales como la gramática, semántica y la sintaxis. Pero muchas veces este nivel tan profundo de especificidad puede derivar en malentendidos a la hora de comunicar una idea. Por lo que, y para hablar apropiadamente de lingüística, no nos podemos olvidar de lo que el lenguaje es en sí mismo. Un sistema de signos y símbolos que establecen relaciones arbitrarias entre, por ejemplo, una palabra y la cosa que ésta busca representar y lo que esto a su vez evoca en nuestra mente. Y no lo que una institución monárquica en la península ibérica busque reglamentar. Pero, ¿por qué estoy hablando de lingüística? Bueno, porque considero importantísimo entender que lo que se busca analizar en este video tiene una relación directa en lo que la palabra política evoca en cada uno de nosotros. Si nos vamos directamente a Google, apenas al buscar la definición de esta palabra, las aguas negras de la confusión ya empiezan a desbordar el inodoro. No porque en su mayoría, y sacando las que no tienen nada que ver, partan del concepto amplio, sino que en solo una de ellas se hace referencia a la figura del Estado, y tampoco de forma excluyente. Entonces, ¿por qué existen personas que siguen utilizando el concepto restringido? Es decir, aquel que dice que la política es únicamente el resultado expreso oficialmente en las leyes de convivencia de un determinado Estado. Para responder esa pregunta creo necesario remitirnos al sujeto específico y a las condiciones que lo empujaron a desencantarse de la política al punto tal de no querer ser partícipe, de forma consciente por supuesto. Y antes que cualquier otra cosa, esto no es un problema ni nuevo ni es localizado, como se afirma coloquialmente. Es un fenómeno global y durante, por lo menos, las últimas 3 décadas viene siendo señalado por distintos sociólogos alrededor del mundo. De hecho, muchas de las fuentes que utilicé para escribir este ensayo fueron publicadas a finales de la década de los 90 y provienen de universidades mexicanas como la UNAM o la UAM. Y aún así consiguen ser certeras en cuanto a los fenómenos que se replican tanto en Argentina como en otras partes del mundo en pleno 2021. Se habla de un hecho innegable. La población general, principalmente jóvenes, se están distanciando cada vez más de las formas tradicionales de participación política. Las afiliaciones a partidos políticos suman de a cuentagotas y más que nada si lo que se pretende es incorporar sangre nueva a la cuestión. La juventud se desconoce con los políticos, ven en la política partidaria un problema que va más allá de su transparencia, principalmente cuestionando la capacidad de las instituciones para resolver problemas concretos y para generar la confianza que posibilite la reafirmación de la democracia como ideal de régimen político. Y es que resulta imposible comprender esta cuestión sin reconocer las problemáticas sistematizadas por el régimen democrático, en buena parte producidos por la insatisfacción de las expectativas sobre la democracia y el desempeño real en el contexto de coyunturas políticas y económicas difíciles. Todo decorado con una burocracia con desempeños mediocres e instituciones a la altura de los políticos que las ocupan. Entonces, ¿este desencanto es el fruto del fracaso de la democracia? Sí y no. Tiene que ver con las formas en cómo hacemos democracia, o cómo la entendemos. Aunque parezca que los jóvenes están perdiendo toda esperanza en la participación política partidaria, paradójicamente muchos de ellos se involucran cada vez más en conflictos y movimientos sociales que sobrepasan las tradicionales estructuras políticas. El feminismo, el activismo ambiental, los movimientos LGBTIQ+ menos ortodoxos, entre tantos otros, tienen como eje central a la juventud, y su militancia se ejerce de forma descentralizada. Y aunque sean movimientos políticos, lejos están de tomar carácter partidario, o por lo menos hasta que son articulados por los partidos hegemónicos como una forma de incorporar sus demandas a la agenda legislativa, lo que necesariamente deriva en una cuestión un tanto molesta y que a su vez nos da razones para esclarecer el porqué de esta tendencia.
¿Por qué los movimientos no partidarios deben alinearse necesariamente con ciertos partidos políticos a pesar de que las relaciones sean repulsivas para que sus demandas sean escuchadas? La respuesta radica en cómo se ejecuta la praxis democrática en contraste con lo que teóricamente debería ser. En teoría, la democracia es un esquema vertical que va desde abajo hacia arriba, en donde los ciudadanos tienen la voluntad de materializar sus demandas mediante las urnas. Elegimos alcaldes, gobernadores, diputados, senadores, presidentes afines que se encargarán de darnos voz durante las discusiones que marcarán el destino de nuestras naciones. Pero en la praxis, esta verticalidad ascendente se termina inmediatamente después de que los representantes son elegidos. A partir de este momento, el orden se invierte. No solo naturalizamos que el poder se ocupe, sino que también la dirección en la que este poder es ejercido. Ahora es de arriba hacia abajo, del cielo al barro. En pocas palabras, entendemos que luego de votar, la resignación o la incertidumbre son sentimientos tolerables hasta el próximo llamado a elecciones, donde se nos invitará nuevamente a legitimar a quienes durante los últimos años consideramos que cumplieron su rol de forma insatisfactoria. Porque sí, los jóvenes siempre fueron importantísimos para los partidos políticos en sus discursos electorales, pero su incidencia en cuanto a los hechos termina siendo casi inexistente. ¿Por qué? Porque estas organizaciones, articuladas por los partidos, no logran tener mucha influencia en la toma de decisiones, o por lo menos la suficiente como para saltar los intereses preexistentes de estos susodichos partidos. Después de todo, la juventud rara vez ocupa puestos importantes en el Estado, y es tan poco frecuente que cuando lo hace, se celebra con bombo y platillo. Los movimientos no partidarios terminan atados a una relación paternalista con los partidos políticos que solo darán luz verde a aquellos proyectos que la juventud demanda solo cuando estos tengan un impacto electoral significativo. Mientras tanto, esperamos con los brazos cruzados la misma incógnita que cada vez es más presente. ¿Deberíamos seguir insistiendo, creyendo en un marco teórico, o tan solo dejarnos llevar por la materialidad del orden cívico de nuestra existencia? Acá ya entramos en un campo más agreste, y es el de las transformaciones del Estado. Desde el reformismo hasta la abolición del mismo. Todas han sido analizadas desde perspectivas diversas. Y ojo, las conquistas ciudadanas son un hecho innegable. Argentina tiene un ejemplo de esto hace no muchos meses atrás. Lo que a su vez deriva en la última incógnita cuya respuesta me gustaría dejarles a ustedes para escuchar qué opinan al respecto. En nuestra vida cotidiana, ¿cuántos derechos y deberes siguen siendo vividos como favores y cuántos como concesiones en el marco de una lógica de reciprocidad? Aprendimos a actuar como ciudadanos en cada uno de los aspectos de nuestra vida cotidiana, a cumplir nuestra parte de forma imperativa, a pesar de que rara vez se tomen el tiempo, aunque sea, de escucharnos.